Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX en donde analizamos las últimas sentencias en materia laboral y cuál es el impacto que éstas pueden llegar a tener en nuestras organizaciones. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así como a las plataformas habituales de podcast, en donde puedes recibir cada semana esta edición, así como la edición de Panorama Laboral MX, en donde cada mes analizamos, revisamos todos y cada uno de los puntos o temas laborales que surgen en México y cómo debemos atenderlos dentro de nuestras empresas. En esta ocasión te voy a platicar de un caso en donde un trabajador fue denunciado por acoso sexual por parte de algunas compañeras de su trabajo y ante ello el empleador siguió un procedimiento que llevó a una resolución interna a través de una rescisión. Este trabajador, inconforme con esta resolución, llevó el caso ante la autoridad laboral y inconforme después con la resolución que se dicta, este caso se va a un amparo directo. Vamos a analizar una sentencia del Tribunal Colegiado del 32º Circuito en el estado de Colima. Es un amparo directo con número de expediente 796/2023 y es una sentencia que se dictó en el mes de abril de este año, el 3 de abril, pero que lo novedoso es que apenas el pasado 17 de octubre del 2025 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que esta sentencia constituye un criterio relevante, entonces la transforma en una tesis aislada que se convierte precisamente en un criterio orientador para cualquier autoridad jurisdiccional y entonces se publica en este Semanario Judicial de la Federación. Es una tesis aislada con número de registro 20-31-334 y es una sentencia que propone y dicta este tribunal colegiado bajo el proyecto del magistrado ponente, el licenciado Martín Ángel Rubio Padilla, y quienes integran además este colegiado es el magistrado presidente José David Cisneros Alcaraz y el magistrado Joel Fernando Tinajero Jiménez, que para efectos de la sesión en donde se resolvió este amparo, quien estuvo presente fue el magistrado Juan Carlos Pérez Muñoz, secretario sustituyendo al magistrado Joel Fernando Tinajero Jiménez. Pues bueno, la historia comienza con un trabajador con varios años de antigüedad. Él desarrollaba actividades administrativas, tenía una categoría de auxiliar administrativo y además estaba regido bajo ciertas condiciones de un contrato colectivo de trabajo. Durante su jornada regular convivía con personas en formación profesional, entiéndase pasantes o personas que están haciendo su servicio social o que están realizando prácticas profesionales y que, derivado de estas actividades que realizan, justamente están buscando tener una permanencia en el centro de trabajo. Son personas que están de manera temporal, pero buscan una permanencia en el centro de trabajo. A partir de diversos episodios que ocurren en el centro de trabajo, varias de estas personas, ya decíamos, pasantes, por así considerarlo, incluso dentro del expediente, 4 de ellas reportan a un área interna correspondiente que este trabajador sostenía conductas de índole sexual que les generaban incomodidad y afectación, incluyendo mensajes insistentes fuera de contexto laboral, comentarios de carácter personal o sexualizados, acercamientos físicos no solicitados y un patrón constante de hostilidad cuando se rechazaban dichas conductas. Estas denuncias coinciden en forma, contenido y dinámica. Esto activó los protocolos internos y entonces el empleador, ya decíamos, abrió un procedimiento de investigación interna conforme a sus políticas y al marco legal aplicable y entre las actuaciones realizadas, pues, recabó las declaraciones individuales, desde luego, entrevistó a otros testigos con conocimiento del ambiente laboral, analizó registros electrónicos y antecedentes de conducta
y notificó al trabajador para que expusiera su versión, es decir, le otorgó su derecho de audiencia. Con base en toda esta integración, el empleador determinó que sí existían indicios suficientes y consistentes para considerar que las conductas atribuibles al trabajador constituían precisamente un acoso sexual en los términos del artículo 47, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, decidió rescindir la relación laboral sin responsabilidad para la empresa. La demanda que después vino por parte del trabajador, pues desde luego que negaba todos estos hechos y reclamaba la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de salarios caídos, las prestaciones contractuales y el reconocimiento de su antigüedad. Afirmó que la investigación a la cual había estado sujeto había sido injusta, parcial y carente de sustento, y que el empleador no acreditaría en juicio la veracidad de estas acusaciones. Por su parte, el empleador contestó la demanda negando la existencia de un despido injustificado y, por otro lado, defendiendo la legalidad de la rescisión. Sostuvo que sí se acreditaron las conductas constitutivas de acoso sexual, que la decisión se basó en un procedimiento documentado y que no existió violación de derechos al trabajador. Finalmente, la decisión laboral de la autoridad, tras desahogar todas las pruebas que se llevaron a cabo, es que efectivamente se había considerado acreditada la causa de rescisión y que confirmó que no había un despido injustificado. En consecuencia, lo que se declaró es que había un despido justificado. Ante ello, es el trabajador quien presenta este amparo directo ante el tribunal colegiado que hemos mencionado y quien resuelve esta sentencia, y que a continuación daré los detalles de cómo fue el desarrollo de todos los aspectos jurídicos que tuvo que ver este procedimiento. Ya decíamos, esto inició con unas denuncias internas por ahí del mes de enero, febrero del año 2023. Después vino la apertura formal de la investigación interna, pues también a principios de 2023, cuando el empleador corre esta investigación interna. Y es dentro del primer semestre de este 2023 también cuando se determina la rescisión de la relación laboral. El 8 de marzo de 2023 se presenta la demanda laboral y se contesta esta demanda también en ese año, y es el 17 de agosto de 2023 cuando se dicta una sentencia a través de la cual la autoridad laboral tiene por acreditada la causa de rescisión, niega el despido injustificado y condena al trabajador a devolver el aguinaldo pagado en exceso, ¿no? Que por ahí también, pues él ya incluso había recibido el pago de un aguinaldo que todavía no devengaba, y bueno, ese es un tema adicional. El trabajador, cuando interpone su amparo directo, articula prácticamente un único concepto de violación. En este sostiene, en resumen, que el juez laboral viola el artículo 17 constitucional de impartir justicia de manera parcial e incompleta, que la autoridad responsable no observó de manera correcta los artículos 784, fracción cuarta, y 794 de la Ley Federal del Trabajo al no exigir al empleador datos objetivos de la causal de rescisión, que el juez creó sin sustento fáctico una supuesta relación de poder y asimetría entre él y las personas denunciantes, sin precisar cómo, cuándo ni con base en qué constancia se acreditó tal situación, que los hechos narrados por las personas en formación profesional eran genéricos, sin circunstancias de modo, tiempo y lugar, impidiéndole a él producir una defensa sólida, que la investigación interna fue deficiente, que no se verificó documentación, que no se permitió a su defensa investigar ni entrevistar a las personas denunciantes, que no se agotaron actos para mejor proveer, que se aplicó indebidamente la perspectiva de género, usándola, según afirma, como un sustituto de la falta de pruebas objetivas, y que el empleador incumplió la carga probatoria del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo al no acreditar circunstancias específicas de acoso sexual, que las capturas de pantalla no contienen diálogo alguno que constituya acoso y que no existe prueba de día, hora o lugar de los hechos. Finalmente decía que conforme a diversos artículos de la ley, el juez valoró indebidamente las pruebas testimoniales y que omitió ordenar pruebas de oficio. En conclusión, a lo que afirma es que esta rescisión es inverosímil y carente de elementos objetivos y violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales. Ante ello, el tribunal colegiado, hace este análisis
completo de estos conceptos de violación que plantea el trabajador. Y lo que construye el tribunal colegiado en este análisis general que realiza y que es la parte central de la que quiero hoy compartir con ustedes es que cuando la causa de despido se basa en denuncias de acoso sexual, la valoración probatoria, señala este tribunal colegiado, debe hacerse con perspectiva de género, con flexibilidad en la carga de la prueba y empleando pruebas indiciarias. Esto implica un punto de quiebre para empleadores, porque no se exige la precisión absoluta de fechas, horas o testigos, sino que basta con datos objetivos que revelen una intromisión o afectación a los derechos de las víctimas. El tribunal colegiado aplica un marco jurídico basado, desde luego, en la Constitución, pero también en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales como el CEDAW o el Belém do Pará, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y todo esto lo que concluye es que el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. También habla de una jurisprudencia de la Suprema Corte que exige que toda autoridad juzgue con perspectiva de género y aplique la metodología de análisis correspondiente. El tribunal colegiado aclara varios puntos que me parecen críticos. Uno, ya decíamos, estos casos no exigen un estándar probatorio penal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se habla de temas de acoso sexual, entonces no tenemos que hablar de pruebas que sean indubitables, como podrían ser precisamente para casos penales, es decir, pruebas totalmente sólidas que no den lugar a una interpretación distinta, etcétera, sino que acá existe esta flexibilidad. Habla también el tribunal que la violencia sexual suele ocurrir sin testigos, en contextos de ocultamiento y asimetría, y que esto tiene que ser tomado en cuenta por parte de la autoridad que resuelve el caso. Y que por ello las declaraciones de las víctimas pueden ser suficientes siempre que exista coherencia, persistencia y ausencia de indicios de incredibilidad. Los indicios, como en este caso podrían ser conversaciones, impresiones de redes sociales, narrativas consistentes, redacciones conductuales, habla que fortalecen la conclusión y que un solo incidente puede acreditar la violencia sexual. Respecto al tema de la asimetría de poder en el contexto laboral, lo que el tribunal destaca es que, pues a ver, de entrada, este trabajador, ya decíamos, tenía un puesto permanente, un trabajo de base, y que su presencia en el centro de trabajo, pues era precisamente esa, permanente. Por su lado, las denunciantes eran prestadoras de servicio social, situación, señala este tribunal, que por sí misma ya les revela cierto grado de vulnerabilidad, porque, señala, como ya lo adelantábamos, en casos como este, regularmente estas personas buscan oportunidades futuras de empleo y que esta diferencia estructural genera una asimetría de poder real suficiente para activar el estándar reforzado de protección. Entonces, pues bueno, con todas estas pruebas, lo que concluye el tribunal y confirma, que es la parte importante y resolutiva de la sentencia, es que el tribunal colegiado confirma que la investigación interna sí cumplió las formalidades, que la causa de rescisión sí está debidamente acreditada, que las declaraciones de las víctimas concatenadas con indicios y el propio dicho del trabajador son suficientes, que el estándar reforzado de protección obliga a privilegiar el derecho de las mujeres a un entorno laboral libre de violencia y finalmente que no existe violación procesal ni falta de fundamentación o motivación. En consecuencia, lo que resolvió este tribunal colegiado de circuito al analizar la sentencia del tribunal laboral es que se niega el amparo y se confirma que la rescisión fue justificada. Entonces, las lecciones y recomendaciones para los empleadores que hoy quiero compartir basados en esta sentencia es que en casos de acoso sexual el estándar probatorio es especial. ¿Qué significa esto para los empleadores? Pues que podemos no esperar o no buscar pruebas técnicas o imposibles. Muchas veces, como ya lo decía el tribunal colegiado, situaciones relacionadas con temas de acoso sexual
ocurren en ambientes ocultos y por lo tanto difícilmente como empleadores vamos a lograr tener las pruebas científicas, técnicas o indubitables para poder rescindir a un trabajador. Sin embargo, el estándar probatorio frente a un tribunal será mucho más flexible que en otros casos de rescisión laboral. Entender que la autoridad valorará coherencia, persistencia y verosimilitud y que anticipar que la falta de precisión en tiempo, modo y lugar no desvirtúa una denuncia. Realizar una investigación interna completa y documentada con evidencia formal que demuestre cada paso realizado. Como recomendación, pues bueno, la perspectiva de género y el análisis reforzado. Lo que invitamos es que se establezcan protocolos internos, ya decíamos, pues que sean protocolos que realmente funcionen. No basta con tener una política de cómo debo actuar si en realidad no actúo de esa manera. No basta con tenerlo en un reglamento interior de trabajo si en realidad no actúo de esa manera. Entonces, como empresa, frente a casos de posibles denuncias, como en este caso acoso sexual, como empresa debemos activar protocolos que previamente debemos tener establecidos, dar voz a los comités que tengamos instalados y desde luego que las personas que resuelvan, conozcan y resuelvan de este tipo de situaciones sean personas capacitadas, que puedan garantizar confidencialidad de los procedimientos, que puedan garantizar imparcialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que como empleadores debemos generar y desde luego, pues bueno, buscar siempre una cultura organizacional adecuada, esto basado también en principios como la propia norma oficial mexicana 035 nos lo exige a los empleadores, que a través de estas mediciones, de estas encuestas que debemos generar de manera periódica, podemos de manera ordinaria conocer cómo está nuestro centro de trabajo y en dónde debemos actuar. Así que, pues bueno, con esta recomendación cerramos entonces este capítulo. Interesante esta sentencia que el colegiado pues confirma estos criterios. Y la invitación es a que nos acompañen cada semana en estos capítulos, a que se suscriban en el canal, a que se suscriban en las plataformas y que, bueno, pues cualquier comentario que tengan sobre este u otros temas, no duden en hacérnoslo llegar. Mi correo personal, ociel.guerrero@vegaguerrero.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.